tenemos un día más por aquí en Galicia, en las Rías Baixas. Hoy amanecimos ahí en el aparcamiento de la playa de Melide, dormimos genial, está el sitio guapísimo para quedar ahí. Y nada, ya nos hemos venido aquí de mañana, después de desayunar, a la playa de Dos Castros, que está aquí en un sitio precioso, idílico, sin nada de urbanización, ni nada de... ¡Ah, coño, que hay una fábrica! Que hay una fábrica que está echando su mierda y donde están todas las gaviotas, ahí está echando toda la mierda la fábrica. No, hombre, podemos decir que está llenando de nutrientes el mar y creando nueva vida. Así va a haber muchos bichos. Pues eso seguro. Bueno, el caso que nos la recomendaron esta playita para hacer snorkel, gracias Violeta Dani, y pinta genial. Está todo lleno de roquitas por ahí, seguro que hay bichitos entre medias y todo eso. Bueno, está aquí un tipo haciendo pesca submarina también. Ya se nos adelantó. Sí. Igual ya no queda nada, igual arrasó todo. Pues eso, nos vamos a echar al agua. Sí. O a tomar un sol un poco. Vale, ya veremos lo que hacemos. Esta playita es una pasada para hacer snorkel. Sí. Es hora de comer. Cambio de turno aquí. Bueno, eso, que esta playa es una pasada para hacer snorkel. Tiene un montón de rocas, no llega a cubrir mucho en ningún lado, hay una especie de islitas para allá. Se puede ir a todos lados, hay mogollón de peces. En el momento que empiezas a meter el piscín ya empiezas a ver bichos, o sea, es una pasada. Hay muchas estrellas. Pero yo no vi ninguna. Y yo todas. No te digo. Hay un acaparador. Sí, yo no vi ninguna. Es que quiero ver una estrella, siempre se esconden de mí. Bueno, pues creo que por la tarde vas a tener oportunidad porque nos ha gustado tanto que seguramente volvamos. Sí. Así que nada, ahora tomaremos un poquito de sol, luego iremos a comer y luego volvemos. Bueno, ahora rascarse la barriga. Eso.
Ya veis, vamos a por la segunda puesta de sol y al mar, si la de ayer ya fue bonita, a ver la de hoy. Desde aquí se ven las tías, se ven las tons, todo es precioso. ¿Vamos a coger posición? Sí. Pues ya visteis la puesta de sol. Chulísima. Ahora que teníamos un plan en mente que no sé si se llevará a cabo o no. Esterillas, vamos a dormir. ¿Qué son las perseguidas? Sí. Pero mira qué luna hay para las perseguidas. Pero las perseguidas ni de coña. Y ya no eso, sino que el frío que hace es matador. Y no os perdáis nuestro próximo vídeo. Amanecemos en el aparcamiento de Donón, con unas vistas espectaculares. Y de ahí nos vamos a la playa de Saint-Jean, para acabar nuestro día en el Cabo de Udra, con unas vistas del atardecer espectaculares, con el sol poniéndose tras las ons. Una pasada.